Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Capítulo 2, Oscar Blake. La capacitación como recurso dinamizador de las organizaciones. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. Vamos a estar trabajando la segunda parte del libro sobre capacitación. El capítulo 2 aborda la idea de que la capacitación es una herramienta de gestión organizacional. Vamos a trabajar cuestiones ligadas a la capacitación como un servicio interno, que va a partir de detectar una necesidad. Vamos a tener que diferenciar momentos de la capacitación en función de esa detección de la necesidad, roles puestos en juego en una capacitación, qué pasa con las políticas de capacitación en función de esos roles y en función de la empresa, y vamos a abordar la idea de profesionalidad. Siempre que hablamos de capacitación, como les dije en el video anterior, hablamos de que cuando se capacita un usuario o un cliente, se lo capacita sobre conocimientos, es decir, saberes que el empleado necesita para trabajar, habilidades funcionales a esos saberes o esos conocimientos, y actitudes, predisposiciones, buenas, malas. Necesitamos que la persona tenga una buena predisposición hacia la tarea que tiene que implementar o que tiene que ejecutar. La organización cambia, la contratación del personal es un poco la nafta del proceso de funcionamiento. Todas las personas tienen capacidades en juego que necesitan ser perfeccionadas en un proceso de capacitación. Esa capacitación modifica las realidades, las habilidades, los conocimientos y las actitudes de las personas. En función de cómo aprende, adquiere esas habilidades, tiene predisposición, es que la calidad de la gestión adentro de la empresa se va a modificar. Por eso es tan importante la capacitación como tal. Siempre que hablamos de conocimientos nos referimos a datos sobre un tema en particular. Uno lo retiene, lo guarda y lo utiliza al momento de aprenderlo y al momento de ser evaluado y al momento de ejecutar una tarea. Uno registra un conocimiento, un tema, por ejemplo, sobre liderazgo, lo retiene, adquiere el conocimiento, uno lo guarda, ahora tiene que encontrar la utilidad para saber cómo liderar. Es ahí donde entra en juego la idea de habilidades, que es describir una acción. Liderar un equipo de trabajo implica guiar a las personas para lograr los objetivos a través de un juego de roles, a través de una actividad de escucha activa. Siempre se expresa con un verbo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que se aprendió en una primera instancia se va a plasmar en la acción en un segundo momento. Y es ahí donde entra en juego las actitudes. De nada me sirve que uno tenga el conocimiento, tenga la habilidad, pero si tiene, como diría Marcela Tiner, la peor de las ondas, no va a poder generar ningún tipo de mejora o potenciación en el trabajo. Necesitamos tener una predisposición positiva hacia la derecha y no negativa hacia la izquierda, porque el foco va a estar puesto en la postura que tiene la persona, el individuo, al momento de encarar una tarea o al momento de hacer una acción. Si yo voy con mala onda, mal predispuesto, con una predisposición negativa, con una mala actitud, eso va a impactar la calidad de la acción. Si yo voy de mal humor a dar clase, y sí, la actitud y la predisposición va a ser negativa y la calidad de la acción de la clase va a ser mala. Dentro de esa trilogía de conocimientos, habilidades o actitudes, tenemos que entender que nosotros, como capacitadores, brindamos un servicio interno. Trabajamos capacitando, si trabajamos adentro de una empresa, satisfaciendo una demanda de la misma organización, permitiendo que los empleados conozcan una tarea, desarrollen una habilidad y asuman una actitud que sea positiva. Uno conoce los conceptos sobre una tarea, desarrolla habilidades en relación a esa tarea y teóricamente tendría que asumir una actitud positiva, que no siempre pasa. La productividad va a aumentar si yo trabajo este trípode, genero una mejora en la calidad de las tareas, me vinculo mejor, mi moral y mi autoestima van a estar más elevadas, las voy a pasar mejor, voy a poder ejecutar los cambios que necesito en función de ese proceso de capacitación, el personal va a estar desarrollado, o sea que cierra por todos lados. Tal como lo vimos en el video anterior, la capacitación necesita seguir 4 aristas. Lo que yo enseño va a responder a una necesidad. Esa necesidad tiene que estar satisfecha en función del proceso de enseñanza. Yo necesito transponer didácticamente el contenido con dinámicas, con conceptos, con una buena capacitación para que la persona lo aprenda y eso que aprende lo lleve a la acción, lo lleve a la tarea acorde al perfil del puesto. Y eso que se traslada a la tarea lo tengo que sostener en el tiempo, tengo que poder mantenerlo y trabajarlo como un hábito.
Si vamos a la punta de lanza o al origen de la demanda de la capacitación, vamos a hablar de la detección de necesidades. La detección de necesidades es la clave de la capacitación. Ahora bien, ¿qué significa detectar una necesidad de capacitación? Voy a darme cuenta de que hay una función o una tarea que no tiene la calidad que yo necesito. Si no tiene la calidad que yo necesito, la podría desempeñar de forma tal que la podría mejorar. Si esa función o esa tarea que la organización necesita no tiene la calidad esperada, veo que el rol no tiene la potencia necesaria, no tiene el conocimiento, la persona tiene mala predisposición, ahí surge la detección de la necesidad. Cuando yo veo que lo que se está haciendo no tiene la calidad que yo necesito al momento de encarar la labor. Tenemos tres tipos de necesidades: por discrepancia, por cambio o por incorporación. Por discrepancia es la más común. Yo hago algo hoy, estoy haciendo un proceso de selección, lo estoy haciendo mal, necesito capacitar a la persona de selección porque veo que está seleccionando mal el personal. Entonces, por ahí no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades, o selecciona porque tiene mala onda, porque tiene mala actitud. Esa sería la primera, conjunto de necesidad por discrepancia. Por cambio, tiene que ver con qué? Con que una persona es desvinculada, otra persona que conocía en parte las cuestiones que hace la persona que está desvinculada queda en su lugar o ocupa las funciones, y hay un cambio en la forma de ejecutarlo. Eh, entonces, por ahí se cambió el diseño, cambió el rol, eso sería por cambio. Y por incorporación, ¿sí? Es el ejemplo que acabo de dar. La persona es desvinculada, asume otra en su lugar, entonces se suma una tarea, cambia la manera de hacerlo y cambia la persona. Así que tenemos por discrepancia, lo que se hace hoy no es lo que se quiere lograr, hay un problema que hay que generar una mejora, por eso es discrepancia. Después tenemos por cambio, donde hay una tarea, una modificación que se cambia en su forma de ejecutar, por norma de calidad, porque cambió el tablero de control, porque cambió la forma de dar la capacitación o porque cambió la estructura de trabajo por las normativas, y por incorporación. Le doy una tarea nueva, una función que alguien no conocía a una persona que la tiene que pasar a ejecutar. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando analizamos una necesidad de capacitación es ver en dónde está la carencia, dónde está el problema. Si el problema está en los conocimientos, las habilidades o las actitudes. Muchas veces uno capacita sobre actitudes porque el problema tiene que ver con la empresa. La persona sabe llevar a la acción, tiene el conocimiento, pero tiene mala onda. Entonces, las actitudes también son claves para poder trabajarlas. Es un poco la base de una capacitación. Hay que ver quién pide la capacitación, por qué, en qué momento, cuáles son las causas del problema y los motivos por los cuales se pide la capacitación. Hay que establecer siempre beneficios del aprendizaje. El aprendizaje siempre tiene beneficios. Hay que trabajar con esa arista y con esa lógica. Entendiendo que lo que se va a aprender siempre va a superar el costo de la inversión. Siempre va a ser mayor el beneficio que la inversión o que el costo. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para ver cuál es la necesidad de capacitación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el concepto central de conducta final. A fin de cuentas, ¿qué es la conducta final? Cuando uno casa la necesidad de capacitación, la detecta, la evalúa y logra generar un plan en consecuencia. Yo genero todo el plan de capacitación y la conducta final es a lo que aspiro yo que el usuario o el cliente de la capacitación responda o haga. Es la respuesta educativa adecuada, lo que yo espero que la persona haga. ¿Qué tiene que anticipar? El resultado esperado del proceso de aprendizaje. Yo necesito que la persona pueda liderar, trabajar en equipo, tener empatía, tener tolerancia a la frustración. Si yo le tomo una evaluación al final y veo que la conducta final estaba enmarcada en esos cuatro elementos, en esas cuatro competencias, la conducta final va a estar dada. La conducta final se produce al cierre del proceso de capacitación y se evalúa después también. Esa conducta final, ¿dónde la vemos plasmada en un proceso de capacitación? En cuatro grupos de datos o en estos componentes. En la justificación institucional, en los objetivos, sea generales, sea operacionales o específicos, o los objetivos del aprendizaje. Eso es lo que se va a trabajar en una segunda instancia. ¿Cuál es la justificación institucional? El por qué yo decido generar una actividad de capacitación. Me voy a referir al pasado o al presente. Hubo este problema, tenemos tal problema. Siempre se redacta en gerundio y se orienta, ¿sí?, la actividad del capacitador en función de ese por qué. ¿Por qué yo decido hacer esa actividad de capacitación? Tengo que ver cuán útil va a ser
en función de la empresa y cuán pertinente va a ser. O sea que tengo que ponderar el tiempo, la oportunidad y los motivos, y también la utilidad. En segundo lugar, tenemos los objetivos generales o el objetivo general, que es el para qué, lo que yo busco lograr, o sea, la situación deseada, lo que yo quiero lograr o lo que quiero evitar. Tal como les dije, a mí me gusta plantear los objetivos generales como que el usuario logre 2 puntos, que el cliente logre, que el estudiante logre 2 puntos. Va a orientar al capacitador en lo que yo necesito como profesional de la capacitación que el usuario o cliente que voy a capacitar logre. Hay que especificar el beneficio siempre en un objetivo. Bien, objetivos específicos u operacionales son las tareas que tiene que hacer la persona, que van a ser funcionales a ese objetivo general. Van a promover aportes que demanden ese objetivo general. O sea que todos los objetivos específicos o operacionales se tienen que plasmar en acciones concretas, porque yo voy a tratar de lograr esos objetivos a través de actividades que van a ser solidarias y funcionales al objetivo general. Y finalmente los objetivos del aprendizaje, que es la demostración, donde el capacitado expone que lo que aprendió es funcional a cada objetivo operacional u específico. O sea que hay un objetivo general clave que se va a lograr a través de objetivos específicos, que se van a plasmar en acciones. Y esas acciones van a estar asociadas a contenidos concretos que van a tener que ser evaluados para sondear cómo efectivamente incorporó los conocimientos el usuario o cliente de la capacitación y el aprendizaje. ¿Qué se necesitan? Varios objetivos de aprendizaje para indicar los logros de cada habilidad. Tenemos objetivo general, objetivos específicos y desprendidos de ahí los objetivos del aprendizaje, que son vitales para poder trabajar. La política de capacitación también es vital, ¿pero por qué? Porque uno ejerce una función de servicio en un contexto determinado, en una empresa determinada, en un entorno específico, que tiene su ideología, su cultura, por eso hablamos de política. Hay 4 tipos de políticas: la operativa, la de desarrollo, la de beneficio y la integrada. La operativa es, bueno, yo capacito al personal para que haga una tarea, es lo que me importa. La de desarrollo va a ser una capacitación orientada a que la persona pueda crecer, se pueda potenciar o que se pueda desarrollar, que pueda progresar, que pueda hacer un plan de carrera. Y finalmente la política de beneficio, como en tercera instancia, que es qué ventaja le ofrezco yo a los empleados dando esa capacitación, que también es válida y es perfecta. Ahora bien, lo que yo necesito como política de capacitación es la cuarta, por eso la dejé segmentada, es la política integrada. Yo necesito que la persona desempeñe bien la tarea, o sea que haya una política operativa, que haya una política de desarrollo, que la persona entienda que lo que hace le va a generar un beneficio y va a ser un plan de carrera, y eso se enlaza con la tercera. Entonces la política integrada suma la operativa, la de desarrollo y la de beneficio. Toda capacitación tiene que tener una política que sume la acción en lo operativo, el progreso en el desarrollo y la ventaja en el beneficio. La capacitación tiene 2 roles, ¿sí?, que tienen que visibilizar la materialización de esa capacitación, es decir, llevarla a la acción y aportar eficacia. Para eso tenemos 2 tipos de roles: los funcionales o los auxiliares. Los funcionales, ¿con qué tienen que ver? Con aquello que se pueden observar. Surgen cuando pasa la capacitación. Tomo un roleplay y veo que esos roles que tiene la persona son funcionales. Yo voy haciendo una actividad, un juego de roles, tomo un examen, doy una capacitación, hacen una exposición los usuarios o clientes de la capacitación. Eso es lo funcional. Lo auxiliar es toda la previa o toda la cocina de preparar la capacitación, buscar los insumos, los recursos, se entrevistan a las personas antes, esos son los roles auxiliares. Los roles funcionales son 4, que ahora lo vamos a trabajar. Ahora voy a hacer una segmentación entre lo funcional y lo auxiliar. Los roles funcionales surgen durante la capacitación. Tenemos 4: administrador, diseñador, coordinador y asesor. Estos son los roles funcionales que tenemos las personas como capacitadores al momento de brindar el servicio. El administrador es quien coordina las políticas de la capacitación, detecta las necesidades, planifica, marca las prioridades, administra los recursos, controla los resultados. El administrador siempre es necesario. También es el diseñador necesario, porque genera el guión, genera la estrategia, produce la respuesta educativa, diseña la capacitación con lo tecnológico. Pueden haber 2 personas y pueden tener cada una 2 roles diferentes, o uno solo. Siempre va a haber un coordinador, que es quien maneja la psicología del aprendizaje, quien lleva la capacitación.
No tiene que ser una vedette, una moria, ni un sabio profesor, ni un catedrático antiguo. Tiene que detectar el clima y la psicología del aprendizaje del grupo y de la persona. Y a su vez el asesor. Para poder generar un buen plan de capacitación uno tiene que tener en claro el perfil del puesto, tiene que haberse dado un buen proceso de selección y se tiene que plantear un buen desarrollo de carrera y un plan para el empleado también. Por eso son tan importantes el administrador, el diseñador, el coordinador y el asesor. Roles auxiliares son los que hacen posible la capacitación y que están un poco en la sombra, no están expuestos directamente. Acompañan, secundan ese proceso. Puede ser en la parte de aportar recursos, como les dije, o el experto en contenidos, el modelo interno, el validador y el agente de cambio. El experto en contenidos domina los temas, prepara la capacitación y aporta una respuesta educativa porque tiene todo el banco de datos, es el que sabe sobre el tema, no necesariamente está capacitando, puede asesorar. El modelo interno, Juan Manuel es la referencia o el modelo a seguir. Alguien que ya hace bien la tarea es un reflejo o una referencia. Tiene que haber alguien que funcione como un auditor, un validador, que elija los contenidos, puede ser el gerente de recursos humanos, en función de lo que se necesita aprender. Y asimismo el agente de cambio. Uno tiene que pensar a la capacitación como una visualización de futuro, como alguien que pueda generar un diálogo, visualizar los escenarios posibles. No necesariamente se da en la capacitación. Estos roles se pueden dar después de que pasa la capacitación. ¿Por qué? Porque el durante son los anteriores. Los auxiliares se dan o antes o después de que sucede la capacitación. El capacitador tiene que ser un profesional. eh, no tiene que plantearse objetivos que no se puedan dar, tiene que estar orientado al detalle, tiene que saber bien y detectar bien la necesidad de la capacitación y definirla bien, plantear un desarrollo del empleado, armar bien la capacitación con lógica, con pasos por etapas, anticiparse, ser una persona organizada. El profesionalismo y la profesionalidad tiene que ver con eso, usando buenos recursos, usando bien el tiempo, gastando bien la plata, perfeccionándose todo el tiempo e informándose e informando con calidad al usuario o cliente de la capacitación. Hasta acá el capítulo 2 de la capacitación como recurso dinamizador de las organizaciones. Espero haber sido claro y que se haya entendido el contenido. Para mí es muy importante detectar una necesidad de capacitación. Si uno no puede entender que la capacitación dinamiza las organizaciones y es una herramienta de gestión, es muy difícil, porque la capacitación nos sirve para gestionar cosas y dirigir personas. En el próximo video vamos a ver los dos capítulos, tanto el 3 como el 4. Vamos a ver por qué la capacitación es un instrumento que permite generar procesos de cambio y por qué la capacitación permite promover el desarrollo o el progreso de las personas adentro de una universidad, de una empresa, de una institución. Y voy a cerrar con una frase de Lev Vygotsky sobre el aprendizaje que dice así: el aprendizaje es como una torre, hay que ir construyéndolo paso a paso. Con la capacitación pasa lo mismo. Es una torre que hay que ir armando para lograr objetivos, hay que ir perfeccionándose para poder generar beneficios tanto a la empresa como para el empleado, como para el mismo capacitador, que es el que se va a desarrollar. Desde ya, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este segundo video. Nos vemos en el próximo encuentro y en la próxima filmación. Desde ya, muchísimas gracias.